Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Comenzamos en los Estados Unidos cuando son las 4:05 hora costa este, porque este viernes la Casa Blanca regresó la acreditación al periodista de la cadena internacional de noticias CNN, Jim Acosta, luego de que un juez emitiera la orden de restitución, por lo menos hasta que finalice el juicio por el caso. Recordemos que este documento le fue retirado al corresponsal Acosta el pasado 7 de noviembre, luego de que protagonizara un enfrentamiento verbal con el presidente Donald Trump durante una rueda de prensa. Aunque la Casa Blanca obedeció a la justicia, comunicó que desarrollará reglas para mantener el decoro y el orden durante las conferencias de prensa. NTN 24, en el lugar de la noticia, Carolina Valladares está con nosotros. Buena tarde para ti, Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. Victoria temporal para la cadena CNN, puesto que el juez aquí en la Corte de Distrito ha decidido que la Casa Blanca le tiene que devolver ese pase de prensa. Muy importante decir que se trata de una decisión temporal, puesto que puede ser apelada. Además, ha basado su veredicto en la quinta enmienda de la Constitución y no en la primera enmienda. Hay que recordar que la cadena CNN había demandado a la Casa Blanca diciendo que la Casa Blanca había violado las dos enmiendas. La primera, la de libertad de expresión, y la segunda enmienda que había violado, que es la quinta, que es la que se refiere al debido proceso. Pues bien, aquí el juez ha dicho que la Casa Blanca no siguió este debido proceso al retirar la acreditación. Recordemos que fue al acabar esa rueda de prensa, nada más salir, que el servicio secreto de la Casa Blanca le pidió esa acreditación a Jim Acosta sin seguir ningún protocolo. Para cuidarse las espaldas, ¿qué va a hacer la Casa Blanca? Pues bien, va a partir de ahora a pedir a los periodistas que firmen un documento en el cual se establece cuál es el protocolo, las normas a seguir, para que en un futuro posiblemente, si vuelve a pasar una situación similar, ningún juez pueda establecer ningún veredicto basado en esa quinta enmienda de la Constitución. Quien estaba contento era a la salida de este juzgado el presentador, el periodista de la CNN, Jim Acosta, a quien se le había quitado esa acreditación. Gracias a todos por venir. Solo quiero decir algo muy breve, y es que quiero agradecer a todos mis colegas de la prensa que nos han apoyado esta semana. También quiero agradecer al juez por la decisión que tomó el día de hoy. Y bueno, volvamos al trabajo. Hasta 13 organizaciones y también medios de comunicación habían apoyado en un escrito formal aquí en la Corte a la CNN, medios como New York Times, Washington Post, pero incluso medios como la Fox News, de quien Donald Trump ha dicho que es fan. Pues todos ellos habían apoyado en este caso la CNN, un caso que despertó gran simpatía tanto nacional como internacional entre los medios de comunicación. Fue un triunfo para la libertad de expresión y quiere decir que la Casa Blanca no tiene una libertad irrestricta para tratar de prohibir el trabajo de los periodistas. Sabemos que especialmente durante esta administración ha habido una ofensiva contra los medios informativos, a los que nos califica como los enemigos del pueblo. De alguna manera, como en otros casos, estamos viendo que el aparato judicial de los Estados Unidos está sirviendo como contrapeso a las decisiones que toma la administración Trump, especialmente en un tema tan sensitivo como es la libertad de expresión. Mientras tanto, aquellos que apoyan al presidente Donald Trump, abogados, dicen que esta decisión puede ser recurrible, que se puede apelar, y que además la Casa Blanca tiene la llave en esta situación, porque dicen que si decide seguir a posteriori el debido proceso, es decir, escribir una carta en la cual se explica por qué se le retiró al periodista Jim Acosta esa credencial, dicen que podría en un futuro ser válida en un juicio cuando tenga lugar y retirarle de nuevo esa acreditación. Yo no creo que el presidente permita que pase mucho tiempo, y creo que la Casa Blanca apelará a la decisión que se ha tomado el día de hoy inmediatamente, incluso si tienen que llevar el caso a la Corte Suprema, porque creo que la decisión va a ser echada para atrás. No creo que, como es el presidente, permita que pasen muchos días después de esto. Importante también mencionar que el juez que falló a favor de la CNN se trata de Timothy Kelly, que precisamente fue nominado por la administración de Donald Trump. Por lo tanto, una vez más, en los Estados Unidos la justicia actúa al margen del despacho Oval. Desde Washington, Carolina Valladares, ustedes sigan con más en la tarde. Adelante.
Gracias, Carolina, gracias por la información. Revisamos otros temas en la agenda informativa de este día. Es noticia California, donde las llamas siguen causando destrozos y víctimas mortales en la costa oeste de los Estados Unidos. Los graves incendios en California ya dejan 66 muertos. Las autoridades informaron que la lista de personas desaparecidas aumentó dramáticamente de 300 a 631. El incendio llamado Camp Fire y en el norte de California deja 63 fallecidos, mientras que el denominado Woolsey Fire cobró la vida de 3 personas más al sur. El presidente Trump visitará mañana la zona y habrá de reunirse con un grupo de damnificados. Jonathan Clark es hermano de uno de los cientos de desaparecidos. Golpeado por la tragedia e impactado por la devastación a su alrededor, camina sobre las cenizas que el fuego dejó a su paso por la población de Paradise. Oh my gosh. Hasta hace una semana este lugar era su hogar. Hoy, los destrozos ocasionados por las llamas es lo único que queda. El joven de 19 años no pierde la esperanza de encontrar a su hermano. Sé que estaba en el pueblo y en el área cuando sucedió todo esto. Su hijo se llama Maurice Jr. Realmente esperamos que haya sobrevivido. Junto a su padre recorre el lugar que fue arrasado por las llamas, intentando encontrar un rastro de su ser querido. Mi padre está comenzando a perder un poco la cabeza, sabiendo que no es como si Maurice hubiera desaparecido de la faz de la tierra sin decirle nada a nadie, pero todavía estoy intentando y haremos todo lo posible hasta que lo encontremos vivo o muerto. Dead or alive, that's just what Clarks do. Eso es lo que los Clark hacemos, nos cuidamos los unos a los otros. Aunque familiares de las posibles víctimas están dando muestras de ADN para ayudar con la identificación de los cuerpos calcinados, en el caso de la familia Clark la situación no es la misma. Tanto él como su hermano desaparecido fueron adoptados por sus padres. La última vez que hablaron fue una semana antes del incendio conocido como Camp Fire. Lo único que saben es la información que sus vecinos les brindaron. Aseguraron haberlo visto en un comercio ubicado en una de las áreas devastadas el día del incendio. Esa misma angustia es compartida por las familias de los 631 desaparecidos que ya deja la emergencia. La mayoría de ellos residían en Paradise, donde habitaban cerca de 26,000 personas. Por su parte, el presidente Donald Trump viajará este sábado a California para reunirse con algunas de las familias de las víctimas. Aunque el fuego provocado por los 3 gigantescos incendios permanece, ha logrado ser reducido en grandes porcentajes por los equipos de bomberos que trabajan en las zonas. Es noticia, uno se queda impactado realmente cuando ve las escenas de estos incendios que han azotado la costa este de los Estados Unidos. Allí el estado de California no puede uno dejar de impresionarse. Es noticia España, donde la Fundación FAES, presidida por el expresidente del gobierno español, José María Aznar, ha presentado el informe América Latina, una agenda de libertad 2018. El reporte, presentado también por el exmandatario colombiano Andrés Pastrana, ha centrado gran parte del análisis en la situación de Venezuela. Marcelo Moncayo, nuestro periodista en Madrid, tiene el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. Desde la capital española, la Fundación FAES, presidida por el expresidente del gobierno español, José María Aznar, quien en compañía del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, presentaron el informe América Latina, una agenda de libertad. Estos dos expresidentes hablaron sobre la situación que se vive en Venezuela.
La Fundación FAES presentó en Madrid la tercera edición del informe América Latina, una agenda de libertad. En ese marco, el expresidente del gobierno español, José María Aznar, en compañía del expresidente colombiano Andrés Pastrana, abordaron varias de las realidades que vive la región, como el Estado de Derecho y la calidad democrática. Más aún teniendo en cuenta la realidad que vive Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. Venezuela, que en mi opinión, y tengo que decir, es la nueva Cuba de América. Venezuela no solamente representa un elemento de inestabilidad y una amenaza para la seguridad solo por razón del narcotráfico, que es muy importante, y haré luego un matiz en relación con esto. Es una amenaza en sí misma para la seguridad de Latinoamérica. De su parte, el expresidente Andrés Pastrana habló de los riesgos que podría correr Colombia ante la supuesta complicidad que habría entre bandas internacionales de narcotraficantes y el gobierno venezolano. Entonces, perdón, Venezuela es una amenaza para Colombia y para Brasil y para el Perú por el tema del narcotráfico. Porque aquí Europa no cae en cuenta que el 80% de la cocaína que llega aquí a Europa sale de Venezuela. Porque hoy los carteles en Colombia no son manejados por colombianos. Hoy los carteles en Colombia son manejados por los mexicanos. 10 carteles mexicanos en Colombia, se calcula que hay en este momento, y el cartel de los soles. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Nicolás Maduro? Desestabilizar a Colombia, y lo quiere desestabilizar es volviendo a narcotizar nuestro país. Este informe presentado por la Fundación FAES llega también a la conclusión de que uno de los más importantes retos que tiene América Latina es el crecimiento económico. Televidentes de la tarde, y el informe presentado por la Fundación FAES también habla y analiza la situación de las libertades en América Latina. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia Chile, donde la muerte de un comunero mapuche a manos de la policía ha desencadenado una ola de tensión. Ataques incendiarios, barricadas, protestas en las calles hacen parte de las manifestaciones de rechazo tras lo ocurrido con este indígena. Diputados de oposición han citado al Parlamento al ministro del Interior y Seguridad para que dé explicaciones por el hecho. Quiero saludar en Santiago de Chile a Juan Pablo Monsalve, que tiene más información. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues sin duda han sido horas difíciles las que se han vivido acá en territorio chileno en al menos 3 regiones del país: la región metropolitana, la región del Biobío, pero en especial en la región de la Araucanía, donde se han registrado varios ataques incendiarios, incluso a una capilla. Vale la pena recordar que esta región es donde murió Camilo Catrillanca, este joven mapuche de 24 años que efectivamente perdió la vida en medio de un operativo policial. El propio presidente Sebastián Piñera, quien se encuentra de gira en Singapur, pues salió al paso a lo sucedido. Insiste en que de una u otra forma la policía estaba cumpliendo su trabajo. En la localidad cercana a Arcilla, en el colegio Santa Rosa, 4 mujeres y 2 niños fueron violentamente asaltadas por encapuchados, y en consecuencia el deber, la obligación del gobierno y de Carabineros era proteger a las víctimas y perseguir a los presuntos delincuentes, y eso fue exactamente lo que hizo Carabineros. Este hecho afecta de manera directa a la comunidad mapuche. Amigos y familiares de Camilo Catrillanca pues responsabilizan del hecho no solo al gobierno del presidente Sebastián Piñera, sino también al Comando Jungla, un comando élite de la policía chilena que actúa allí en la región de la Araucanía, el corazón del denominado conflicto mapuche, un conflicto donde esta etnia indígena reclama lo que ellos denominan unas tierras ancestrales y que les fueron quitadas por el Estado chileno. Esto fue lo que dijeron algunos amigos de la víctima. Todo lo que está pasando hoy en día, esto no tiene nada más la culpa que el gobierno de Piñera con el Comando Jungla. Nuevamente acaban de asesinar a un mapuche, a un lamien, que es nieto acá del lamien Juan Catrillanca. Esto le echamos la culpa solamente al Estado. No hay ningún responsable más. Ellos tienen que hacerse responsables por la muerte de este lamien. Por su parte, la diputada Emilia Nullado, la única parlamentaria mapuche, ha pedido al gobierno del presidente Sebastián Piñera que tome todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos. Lo que me han manifestado los dirigentes que me han llamado preocupado, ellos piensan de que aquí hubo un ejercicio
de poder y por lo tanto mayores antecedentes que se tenga de cómo ocurrió este hecho, yo creo que es necesario conseguir la investigación respectiva con Carabineros y también pedir las explicaciones al ministro del Interior. El gobierno del presidente Sebastián Piñera pues ha insistido que continuará trabajando en todo lo que tiene que ver con la seguridad, específicamente de la región de la Araucanía, y también pues ha dicho que le parece bien que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, comparezca ante el Parlamento para dar las explicaciones por lo ocurrido. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Es noticia argentina, donde familiares de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan conmemoraron el primer año de su desaparición. En el acto de homenaje que tuvo lugar en Mar del Plata y al que asistió el presidente Mauricio Macri, las familias exigieron que continúe la búsqueda de los submarinistas. En Buenos Aires, otros amigos y familiares de la tripulación se manifestaron también frente al Congreso. Recordemos que el Ara San Juan se perdió el 15 de noviembre de 2017 tras zarpar desde Ushuaia, en el extremo austral de Argentina, y de regreso a Mar del Plata. En pocos días, la comisión formada por el Ministerio de Defensa para la investigación de las razones del naufragio va a emitir sus conclusiones de las posibles causas de este naufragio. E inmediatamente ese informe va a ser enviado a la justicia, porque todos tenemos un compromiso absoluto e innegociable con la búsqueda de la verdad. Es noticia la determinación de la Suprema Corte de Justicia de México, que con 9 votos en contra invalidó la polémica Ley de Seguridad Interior que formalizaba la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y les otorgaba facultades extraordinarias en todo el territorio nacional. Los ministros de la Corte decretaron la invalidez total de la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, por considerar que hubo vicios en el proceso legislativo con el que el Congreso mexicano aprobara dicha ley. En este sentido, el Tribunal Superior también consideró que el Congreso no tiene facultades para legislar en la materia de seguridad interior. Quiero saludar en esta parte del programa a Fernando Balaunzarán, él es analista político. Bienvenido, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dania, y saludos a todo tu auditorio. Fernando, la Ley de Seguridad Interior pretendía normalizar las labores policiales por parte de las Fuerzas Armadas, pero la Suprema Corte emite esta resolución que la invalida. ¿Qué significa en términos constitucionales? No, la verdad es que es una resolución histórica. Solamente el ponente, que fue el ponente Pardo, sostuvo que podía ser constitucional. Todos los demás ministros, estamos hablando de 10, establecieron que no solo que era inconstitucional, sino que el proceso de discusión incluso estuvo viciado. Y es un triunfo de la sociedad civil y de muchas voces que no queremos que se instale de manera permanente la militarización del país. Lo que nos dice la evidencia es que el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública escala la violencia. Es cierto que en muchas comunidades no hay policías civiles que puedan hacer frente al poder de fuego de las bandas criminales, del poder destructor que tienen los cárteles. Pero la solución es la formación de policías civiles, porque lo que pasa con el ejército, la marina, cuando entran es que acaban escalando más la violencia, los derechos humanos se conculcan de manera más frecuente, digamos, se hacen más vulnerables los derechos humanos, porque los militares no tienen formación de policías. Ellos están formados, digamos, que para matar, para la guerra, no para la seguridad pública. Y entonces este fue pues un gran triunfo de la sociedad civil, del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de un estado aquí que presentó la iniciativa, y de distintos legisladores de muy distintas fuerzas políticas
que presentaron la acción de inconstitucionalidad. Pero fue un debate muy intenso, yo diría que es histórico el avance, esa es la buena noticia. La mala noticia es que el nuevo gobierno anuncia que va a modificar la Constitución para permitir y hacer que se eternice las fuerzas militares en labores de seguridad pública, dándole el mando operativo e incluso atribuciones ministeriales a los militares en esto que le ha llamado Guardia Nacional. Y bueno, ahora sí que lo que se consigue con un fallo histórico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora se pone en riesgo porque amenazan ahora con modificar la Constitución para, digamos, perder lo logrado. Claro, claro, pero ¿qué precedente sienta entonces esta resolución para el debate de las reformas constitucionales? Sí, bueno, lo que ya no queda duda es que el monopolio de la acción de la seguridad pública lo tienen las policías civiles y solo bajo excepción podrían entrar las fuerzas militares con declaratoria, por ejemplo, de suspensión de garantías para decir en este espacio determinado habría un camino, pero si se modifica la Constitución, pues bueno, entonces las reglas cambian. Pero lo que se ha logrado después de 12 años de una guerra terrible, imagínate, tenemos más de 200,000 muertos en desde que se escaló, digamos, la guerra contra el narco a finales de 2006. Tenemos más de 200,000 muertos, tenemos más de 30,000 desaparecidos. Y bueno, esas son cifras propias de una guerra civil. Y evidentemente no vamos a tener distintos resultados si hacemos lo mismo. Entonces, la apuesta de la militarización es errónea. Hemos pagado costos muy altos en todos los sentidos. Hemos sacrificado derechos, libertades y bueno, la tragedia nacional que vivimos es verdaderamente asombrosa. En estos años se han encontrado más de 2,000 fosas clandestinas con cuerpos en esta absurda guerra, digamos. Entonces, pues es una mala noticia que quieran echar abajo lo que se ganó en una gran batalla cívica judicial que fue en la Suprema Corte para determinar que efectivamente los militares no debe eternizarse, no se debe hacer permanente la presencia militar de la seguridad pública, porque finalmente eso significa que el poder civil abdique de su responsabilidad de formar policías confiables, respetuosas de los derechos humanos, bien formadas. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos por el fallo de la Corte. Fue una gran batalla hoy día también librada en la opinión pública, pero si van a modificar la Constitución, pues bueno, claro, ahora sí que esta batalla épica que se dio en la Corte, este triunfo épico en la Corte, pues tiene el riesgo de irse a la basura. ¿Qué razones llevarían al presidente? Es decir, ¿se equivoca López Obrador y también su gabinete? Sí, claro, y no solo pues lo puedo mencionar yo, incluso mucha gente que respaldó a Andrés Manuel López Obrador, al próximo presidente, está diciéndole que ese no es el camino, que está cometiendo el mismo error que sus antecesores, porque finalmente Peña Nieto es un continuador de la estrategia de militarización de la seguridad pública que empezó en el sexenio de Felipe Calderón. Pero lo que está planteando el presidente electo no solo es la continuidad, es incluso corregido y aumentado, porque ahorita hay 50,000 militares en las calles en México en labores de seguridad pública. El proyecto que tiene el presidente electo es 150,000 en 3 años, pero además dándole todo el mando operativo a la Guardia Nacional, que estaría adscrita a la Secretaría de Defensa, que serían militares, formados por militares, y además con atribuciones ministeriales. Es decir, no solo es mantener la estrategia, sino ahondarla, radicalizarla. Por eso me parece que es un error y no solo es una voz solitaria. Digamos que hay una fuerte opinión pública en México que está diciendo no continuemos por el mismo camino que solo escala la violencia, que solo hace más vulnerables los derechos humanos, que solo
pues nos ahonda en esta crisis humanitaria que hoy padecemos. Tenemos que cambiar el paradigma, y entonces llama la atención que por un lado promueve el regular drogas. Esa es una posición que me parece que es correcta, porque en el centro de la estrategia fallida está la prohibición de las drogas. Habla a cambiar el régimen carcelario en México, que es verdaderamente deplorable como está. Habla de trabajar la prevención. Bueno, eso nos habla de una estrategia de paz, pero el darle todo el poder a el ejército y la marina para que hagan labores de seguridad pública apunta a la guerra. Parece que con una mano está borrando lo que escribe con la otra, y bueno, es preocupante, y esperemos que pues, se abra un espacio de discusión y debate. Lo que sería lamentable es que hubiera fast track en el Congreso. Ya anunciaron que van a presentar la iniciativa el próximo martes, y lo que sería muy doloroso es que no hubiera una discusión del tamaño de la decisión que se quiere tomar, más después de este fallo histórico de la Suprema Corte, de toda esta discusión pública que se dio. Pues sería un verdadero retroceso que, además de mandar toda esta batalla que se acaba de ganar en la Corte, mandarlo al bote de la basura, que se haga de manera fast track, que se haga sin discusión y sin debate. Pero lo que ellos están diciendo es que quieren que el 1 de diciembre el presidente electo entre ya con la Guardia Nacional, esta militarizada que está proponiendo, en funciones. Y entonces imagínate, quieren modificar la Constitución en 2 semanas. Ahora, más allá de la Ley de Seguridad Interior, de la Guardia Nacional, ¿qué está ocurriendo con la institucionalidad en México? Porque son 12 años de gobierno, 2 presidentes de 2 partidos diferentes, sumado al gobierno entrante, que le apuestan a la guerra, a la militarización de la calle. ¿Solo se puede gobernar en México, o es lo que uno puede interpretar, con el ejército del lado del presidente de turno? Pues yo creo que debiéramos cambiar ese modelo porque no ha funcionado. Pero además aquí hay una contradicción. El presidente ofreció abrazos, no balazos. Ese fue su lema. Y por tanto, pues hay gente que se lo ha estado reclamando. ¿Cómo habla de pacificación si escala la presencia militar y la estrategia militar en seguridad pública, que es lo que ha fracasado? Por eso suena más bien a George Orwell, a 1984, en donde al odio le llama amor, a la guerra le llama paz. Pues eso está sucediendo. Yo creo que se puede buscar de otra manera. Claro, sería un absurdo retirar de golpe a todos los militares y meterlos a los cuarteles, porque, insisto, hay regiones en donde no tenemos los policías civiles para hacerle frente al poder de fuego de las bandas criminales. Pero lo que se debe hacer es un plan de formación de policías civiles que irían sustituyendo a las fuerzas militares en labores de seguridad pública. Eso incluso ha tenido simpatía del lado del ejército, del lado de la marina, porque se sienten vulnerables, porque no están preparados para eso, porque se han desgastado precisamente por todas las denuncias de violaciones a derechos humanos. Y bueno, esa era una salida y se ha propuesto desde sociedad civil de una manera muy clara, pero parece que el nuevo gobierno no tiene esa lógica y sí quiere a los militares en las calles, aunque ahora les llame Guardia Nacional. Ahora, Fernando, ¿podemos llegar a la conclusión de que en México hay un Estado fallido? Si para confrontar o buscar derrotar al crimen organizado, 3 presidentes le apuestan al ejército. Mira, yo no le llamaría Estado fallido, no hemos llegado a eso todavía, pero sí hay una tremenda descomposición. Sí hay debilidad institucional, por supuesto. Sí hay carencia de policías confiables, pero el problema es ¿a qué le apuestas? Si le apuestas a permanecer este mismo modelo en donde los militares tienen que hacer las labores que le corresponden a las policías civiles y entonces lo fomentas, lo favoreces, buscas incluso los incentivos para que se haga permanente, eso parece ser que es la propuesta que recién acaba de proponer el presidente electo, que el 1 de diciembre tomará funciones, o
promueves la formación de policías confiables, inviertes en eso, pero es lo que le faltó al programa del presidente electo. No hay una sola línea de cómo crear policías civiles. Entonces, pues vamos a seguir, parece ser, en el modelo militar, pero incluso profundizado y radicalizado. Entonces, sí nos parece a muchos pues un sinsentido, porque es ahondar en el camino que nos ha llevado a una crisis humanitaria tan terrible como la que hoy padecemos. Pero bueno, hay un gran debate público en estos momentos en el país sobre esto. Va a ser interesante la discusión en ambas cámaras del Congreso mexicano, pero sería lamentable, insisto, que se quiera aplicar una mayoría acrítica para sacarlo fast track, sin discusión, sin debate. Pues habrá que esperar la próxima semana a ver qué ocurre. Quiero agradecer a Fernando Belauzarán, analista político. Gracias por haber estado con nosotros. No, el agradecido soy yo y quedo a sus órdenes. Un placer. Igualmente para nosotros tenerle. Buena tarde. Cuando son las 4:35 minutos, hacemos una pausa en la tarde. Al volver, conversamos sobre el juicio del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que ha iniciado esta semana en los Estados Unidos. ¿Qué nos dejan todos estos días de revelaciones, de testimonios, de testigos de la Fiscalía que han revelado todo un entramado de corrupción, de sobornos, de asesinatos? Mabel Petit estará con nosotros, periodista de investigación. Ya venimos. Continuamos con La Tarde. La primera tormenta invernal de la temporada en los Estados Unidos ha causado estragos. El hielo y la nieve han dejado, lo veíamos, accidentes de tránsito y árboles caídos. Se han reportado 8 víctimas mortales en el centro y el este del país. 89 millones de personas en alerta por las nevadas y por las bajas temperaturas. Alerta climatológica en Estados Unidos. El invierno se adelantó. La primera tormenta de nieve de la temporada, bautizada como Avery, mantiene en vilo al centro, sur y noroeste de la Unión Americana y hasta el momento se ha cobrado la vida de unas 8 personas, en algunos casos por accidentes de tránsito. Las intensas nevadas han colapsado las principales vías. Árboles caídos bloquean calles y avenidas de Boston y Nueva York, ocasionando un verdadero caos en el sistema de transporte público. El hielo azota a Ohio, Washington, Denver, Mississippi y hasta en Alabama se reportó caída de nieve, lo que resulta un fenómeno poco común para esta época del año. En Indiana las autoridades anunciaron la cancelación de las clases por la tormenta. En Kentucky más de 70,000 viviendas se quedaron sin electricidad, unas 67,000 en Indiana y 35,000 en Ohio. Más de 89 millones de personas se encuentran en riesgo por la ola de frío y casi 25 millones se han visto afectadas por inundaciones desde Georgia hasta Virginia. Cuando son las 4:43 minutos hablamos de otra tormenta, pero es la que se desarrolla en una corte en Nueva York. Recordemos que este 13 de noviembre inició el juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Extraditado en 2016, El Chapo enfrenta cargos por liderar el poderoso cartel de Sinaloa. Se le acusa de tráfico internacional de drogas, conspiración para asesinar rivales, lavado de dinero y posesión de armas. El Chapo Guzmán es considerado uno de los mayores narcotraficantes del mundo. Por supuesto, se ha declarado inocente. En tan solo 4 días de proceso se han suscitado varias polémicas, entre ellas, recordemos, la acusación realizada por la defensa del capo, quien aseguró
que los expresidentes mexicanos Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón habrían recibido sobornos por parte del cartel de Sinaloa. Quiero saludar en esta parte del programa a Maybor Petit, periodista de investigación. Conversábamos con ella escasamente hace una semana, sigue este juicio día tras día, detalle a detalle. Y cuando ingresé en su blog para ver qué había actualizado o qué había escrito, hay una frase por la que quiero comenzar. Primero, darte la bienvenida. Gracias por acompañarnos como siempre. Buena tarde para ti. Muy buenas tardes, Idania. Un gran saludo para ti y para todos los que nos ven en estos momentos. Señalabas que esto ha sido como una clase magistral de narcotráfico. ¿Por qué, Maybor? Mira, jamás había visto una exposición tan clara sobre cómo funciona una organización criminal, cuáles son los mecanismos de venta y servicios de esos productos y cómo es la estructura que se conforma con líderes, sublíderes, trabajadores, y tienen un punto muy importante que explicaba el testigo estrella hasta el momento de la fiscalía, que es el hermano de Ismael Mayo Zambada, el señor Jesús Zambada García, alias El Rey. Manejaba todos los elementos relacionados, Idania, con la contabilidad de los clientes del cartel en los Estados Unidos. Y cuando te digo que dio una clase magistral es porque sencillamente para todos los que estábamos allí quedó claro que la organización del cartel de Sinaloa funciona como una gran empresa con varios departamentos y con presencia inclusive, según el testigo, en las altas esferas políticas de México y de otros países, porque no se ahorró en señalar que también había otros países involucrados en esta organización criminal. Que seguramente, me imagino, Maybor, con el paso de los días, se irá conociendo qué otros países y qué nivel de funcionarios en esos otros países permeó también esta empresa de narcotráfico. Sí, ciertamente. Mira, la defensa adelantó en alguna de las exposiciones que el cartel de Sinaloa también había tocado las altas esferas de Guatemala, de Honduras y otros países que supongo se ahorró hasta la próxima semana cuando se sigue con este testigo en particular. Maybor, ¿cuántos testigos se presentaron esta semana? Esta semana solamente tuvimos oportunidad de escuchar 3 testigos, de los cuales el más importante y que ha tomado 2 audiencias es El Rey, Zambada García. Para la próxima semana probablemente vaya a tomar 2 días más del juicio este individuo por su posición importante en el cartel. Como te digo, él era el contador o se autodenominaba como tal y llevaba todo lo que era la parte logística en una de las bodegas del cartel de Sinaloa que están ubicadas en la Ciudad de México. Para los que a lo mejor no lo han escuchado, este individuo narcotraficante fue arrestado en el año 2008 y desde ese momento se declaró culpable y entró a colaborar con la Fiscalía de los Estados Unidos, y es por ello pues que está rindiendo testimonio en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. O sea, fue un hombre muy cercano al Chapo Guzmán. En este espacio, en este recinto, ¿qué tipo de contacto tiene, por ejemplo, este testigo de tanta importancia? Hoy en día, entiendo, es testigo protegido con el Chapo, por ejemplo. Mira, si lo más importante de esta comunicación en la sala es la gestualidad. La comunicación no verbal da mucha información. Definitivamente se conocía, uno lo puede apreciar. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, Idania, es que cuando este hombre informó al jurado que Joaquín El Chapo Guzmán era socio de su hermano Mayo Zambada y que los dos construyeron esa organización criminal, estaba mirando fijamente al Chapo, y el Chapo, en señal prácticamente de asentamiento, miró hacia arriba en el techo y luego bajó la mirada. Son muchos datos, son muchos gestos que definitivamente nos llevarían mucho tiempo a explicar, pero lo que sí se puede apreciar es que definitivamente estos dos individuos se conocían desde hace mucho tiempo. ¿Qué rescatas de toda esta estructura criminal
todos estos departamentos de los que se habló, lo correspondiente al soborno, por ejemplo, que implicó funcionarios y exfuncionarios de gobiernos mexicanos, expresidentes que salieron a decir que nunca habían tenido nada que ver, que esto era simplemente una manipulación de la defensa en el juicio, pero evidentemente queda sobre la mesa algo que, a decir de muchos en el propio México, tiene algo de cierto. Mira, en el testimonio se pudo escuchar algunos elementos que van a ser presentados dentro del marco de las evidencias, porque cuando una persona testifica ante el juez lo hace bajo juramento y buscando un beneficio, y esto es importante aclararlo, ¿no? En este caso le está buscando la disminución de su condena y la protección de su familia, lo que significa que este individuo, a la hora de hacer estas afirmaciones, tenía que probarlas de alguna manera. Dijo que había pagado, por ejemplo, y a mí me llamó muchísimo la atención, un bono de $500,000 a el encargado de Interpol en México, aunque no dio nombres. También señaló que había una estructura que va desde la policía de caminos hasta los generales del alto mando. Es decir, que es una estructura completa dentro del poder para garantizar la protección de la droga, de la transportación y obviamente de los criminales. Y dijo claramente que había unas conexiones políticas muy importantes porque de lo contrario no funcionaría, entre los cuales destacó justamente la oficina de la Fiscalía General, que es un gran escándalo. Ya vimos cómo México ha sido señalado en otros casos como un país con una estructura de corrupción ligada al narcotráfico y a otras áreas criminales. Pero en este caso en particular, Idania, hemos observado detalles muy, pero muy importantes, escandalosos, que nos dejan una visión de que definitivamente el narcotráfico es una de las grandes industrias y que está permeada no solamente la institucionalidad de México, sino también pues, otras esferas a nivel internacional. Mabel, cuando uno oye esta cantidad de detalles en el juicio, uno puede presumir que en este juicio pudiéramos llegar a ver citados como testigos a funcionarios de alto rango de gobiernos de México, por ejemplo? No creo. Según la lista de los testigos, hay aproximadamente unas 16 personas que formaron parte del cartel de Sinaloa. También hay policías o ex policías de la DEA, expertos y víctimas esencialmente, pero hasta el momento no se ha dado a conocer que haya un exfuncionario o funcionario del gobierno mexicano que vaya a participar apoyando lo que es la propuesta y la acusación contra el Chapo Guzmán desde los Estados Unidos. Importante aclarar, y eso nos ha llamado muchísimo la atención, es la tesis y la estrategia que trata de probar la defensa, que señala que Joaquín El Chapo Guzmán simple y llanamente fue un mito creado por el gobierno mexicano y en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, y que el verdadero líder del cartel es el Mayo Zambada, quien por cierto no ha sido detenido en los 40 años de actividad criminal que se supone tiene ese sujeto. La defensa, cuando trata de aclarar y de prácticamente dejar muy en el pensamiento de los jurados, porque recuerda que todo esto es una presentación al jurado, fue cuando señaló que el gobierno mexicano y muchos de los agentes de la DEA estaban involucrados en la creación justamente de este mito para tener a quien culpar y que el cartel de Sinaloa siguiera funcionando de la manera tan extraordinaria como lo hace sin el Chapo Guzmán. Y de allí pues se planteó, por ejemplo, que había sido a raíz del asesinato
el cardenal Obando o de otros individuos que había sido fijada la vista sobre el Chapo Guzmán, y que Mayo Zambada nunca había sido detenido, nunca había sido detectado, y eso a la defensa le parece muy extraño y quiso sembrar esa semilla de duda en el jurado. Por supuesto que los fiscales se negaron a esta posibilidad y dijeron que no había ningún acuerdo entre el gobierno de México y los Estados Unidos para dejar libre al Mayo Zambada y tomar como mito, como criminal internacional al Chapo Guzmán. Esto se va a seguir discutiendo. Recuerda que este juicio va a durar 4 meses aproximadamente y es justamente con un testigo que ya van 2 días y probablemente se tomen los 2 primeros días de la próxima semana, porque todavía no ha terminado la examinación por parte de la Fiscalía y los contrainterrogatorios de la defensa se prevé que van a ser muy largos y que van a tratar de exprimir a este individuo a lo máximo para dejar claro ante el jurado que este hombre está colaborando con la justicia de los Estados Unidos y por ende está soportando la tesis presentada por los fiscales. Bueno, esto es una novela por capítulos, ¿no? En la que nos iremos enterando cada semana, cada día de nuevos detalles. El juicio tardó un poco en comenzar. Recuerdo que había uno de los miembros del jurado había tenido una crisis de nervio. Los jurados esta semana han estado, bueno, dentro de la presión que implica ser jurado en un juicio de este tipo. No se ha tenido información en relación a su estado físico, de salud. ¿Todo ha estado bien? Mira, el primer día del juicio se tomó toda la mañana la sustitución de 2 miembros del jurado. Uno, que era una mujer por ataque de ansiedad y de miedo, y quien presentó una carta diciendo que no podía ser jurado del Chapo Guzmán, y el otro por razones financieras. Esos 2 sujetos fueron sustituidos y he tenido oportunidad de observarlos en la sala y lucen en oportunidades con algo de ansiedad, de nervios, pero hay que recordar que el juez y las autoridades norteamericanas a través de los alguaciles les están prestando custodia. Ellos están en un presecuestro, como llaman, son un jurado protegido con ningún tipo de información pública sobre sus nombres, sus datos personales, dónde trabajan, etcétera, y son custodiados para entrar y para salir de la corte hasta sus casas. También debo comentarte, Idania, que hay una seguridad despampanante en esa área de la ciudad de Nueva York. Hay cuadrillas de policía, de brigadas caninas y visiones desde abajo, donde está el puente de Brooklyn, donde está el agua, hasta arriba, en la parte aérea, supervisando y vigilando cualquier elemento. Hay muchísimos agentes de seguridad encubiertos y con uniforme de la New York Police Department. Y pues hemos visto que inclusive a los periodistas nos tocó estar por razones estrictas de seguridad el primer día del juicio sin salir de la sala y sin ni siquiera tener permiso para ir a comer. Bueno, Maybor, como siempre, gracias por acompañarnos. Es realmente apasionante seguir lo que está ocurriendo en relación a este juicio. Seguramente la semana próxima te molesto y hacemos igual este resumen de lo que ha sido una semana más o de lo que será la próxima semana en relación a este caso. Buena tarde para ti, gracias nuevamente. Buenas tardes, Idania, un gran saludo. Vamos a la segunda pausa del programa. Hay tantos detalles que conversar que el tiempo se me va corriendo, pero es hora de cumplir la segunda pausa del programa cuando son las 4:58 minutos, 5:58 minutos en Caracas, Venezuela. Al regreso vamos a conversar precisamente sobre la crisis, la profunda división que está presente dentro de los factores de la oposición política en Venezuela. Ya venimos con más, en breve. Continuamos con La Tarde.
En medio de fuertes divisiones dentro de la oposición venezolana, acentuadas con discusiones dentro de la Asamblea Nacional y a través de polémicas creadas en redes sociales en las que se han enfrentado diferentes líderes, el Frente Amplio Venezuela Libre ha convocado una serie de congresos sociales para debatir posibles soluciones a la crisis política por la que atraviesa Venezuela. Reunirán en cada región a líderes sindicales y de la sociedad civil para luego realizar propuestas a la dirigencia nacional y al propio Parlamento sobre qué camino seguir, principalmente de cara a que se está venciendo el periodo presidencial el próximo 10 de enero. Ante las divisiones existentes en la dirigencia opositora, el Frente Amplio Venezuela Libre señala que deben dejarse de lado los egos y pensar en las necesidades del pueblo venezolano. Aquí las posturas hay que revisar muchas y hay que poner a un lado los egos y muchas cosas que lo que hacen es hacerle daño al país. Indicaron que no puede haber espacio para los grupos que quieren confrontar y dividir a la oposición y que lo que piden los sectores sociales es unidad en las filas internas. Y el que quiera dividir porque tiene poderes de supremacía, que vaya a ver para dónde lo va a hacer. La gente lo que nos está pidiendo es unidad. La gente lo que nos está pidiendo es que lo acompañemos a cada uno de ellos en sus luchas sociales. Señalaron que las dificultades de los ciudadanos deben estar por encima de las diferencias entre los dirigentes de los partidos políticos, esto incluyendo las peleas en Twitter. Lo que se vive en los sectores populares, lo que se vive cuando uno visita cada sector de eso, no es la realidad de lo que se ve en las redes sociales. El venezolano de a pie, como decía Goyo, el que tiene que estar ahorita en la cola, cuando venía yo viendo todos los mercados, las colas, las milas, los viejitos que están cobrando las pensiones, eso no están pendientes ni del Twitter, ni de que si uno me miró feo, el otro dijo una palabra o el otro no. No, ellos lo que quieren es llegar a la bodega, comprar lo que tienen que comprar, que el dinero les alcance, que vayan a un hospital y tengan cómo ser atendidos. Eso es lo que le interesa al ciudadano. Por eso convocaron una serie de congresos regionales del Frente Amplio en los que participarán más de 10.000 líderes sociales, políticos y gremiales para debatir ideas para una ruta política. Luego harán una reunión nacional en Caracas a finales del mes de noviembre para plantear esta ruta a los partidos políticos que permita no solamente un cambio en Venezuela, sino además recomponer la unidad. Aquí dándole muchísima participación, no a partidos políticos, al ciudadano común, al ciudadano de a pie, a los vecinos, a las ONG, a los sindicatos, a todo el mundo, y les estamos entregando este manual como mecanismo de organización. Como decía Goyo, esto no es partido político. Indicaron que recogerán las propuestas tanto ciudadanas como de los distintos gremios que participen en el Congreso del próximo 23 de noviembre en la ciudad de Caracas, para así plantear una ruta democrática a la oposición venezolana de cara al próximo 10 de enero, cuando venza el periodo del presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Gracias a Luis Alejandro. Quiero darle la bienvenida cuando son las 6:06 en Caracas a Daniel Barnaghi. Él es analista político, doctor en ciencias políticas. Daniel, como siempre, un placer tenerte. Bienvenido. El placer es mío. Saludos a usted y a toda su audiencia. ¿Por qué esta incapacidad dentro de los diferentes factores de oposición de encontrar posiciones comunes, que finalmente todos quieren encontrar una salida a la situación que vive Venezuela? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa en los últimos días, además, que parece que hacen pico estas tensiones? Sí, bueno, debemos remitirnos a hace más de 20 años, cuando ya estaba comenzando a aparecer en el espectro político la figura del expresidente Chávez, que él llevó la política a un tipo, digamos, de discurso que se llama discurso grupocéntrico. Ese discurso grupocéntrico quiere decir que es los ricos contra los pobres, los buenos contra los malos, los blancos contra los negros, etc. Y eso, de alguna manera, se llama también análisis de discurso el discurso maniqueísta. Es decir, yo soy el bueno, el otro es el malo, pero claro, siempre como yo soy quien define quién es el bueno, yo siempre soy el bueno y el otro siempre es el malo. Eso se conoce también en matemática como combinación convexa. Hay muchas ciencias que trabajan esto del modelo binario del discurso. En este caso, en el caso venezolano, ese discurso grupocéntrico del expresidente Chávez lleva digamos, el debate político a una forma que es muy elemental, muy básica, en el cual es muy, muy difícil establecer acuerdos. ¿Por qué razón? Porque yo soy el que tiene la razón, el otro no.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se ha perdido un poco del mapa discursivo. Uno, el discurso de orden ético en términos pragmáticos de la política, no la ética filosófica, sino la ética como la praxis de la política del deber ser. ¿Cuáles son los valores, cuáles son los principios y cómo debemos llegar hasta ellos? No cómo debo sacarte a ti del terreno político para tener yo el poder, porque tú no lo debes tener, sino que lo debo tener yo. Cuando se hacen discursos alrededor de temas éticos, pero insisto, en la parte pragmática de la ética, normalmente es mucho más fácil lograr conciliación en cuanto al discurso y también en cuanto al método de lo que se debe obtener. Porque entonces yo no me estoy enfocando en el otro, en el que quiero sacar del medio, sino en el que realmente es mi enemigo, que es el que yo de alguna manera debo hacer que deje el poder. En los últimos días, como usted bien lo menciona, ha habido un pico en esa tensión, porque la sociedad está muy tensa desde todos los puntos de vista y está buscando soluciones y no las está encontrando. Claro, pero es como, a ver, hay un diagnóstico. Venezuela tiene una crisis a todo nivel, política, social, humanitaria, ya es casi una catástrofe lo que vive Venezuela. Lo que a muchos les cuesta entender es que frente a esta catástrofe que se está viviendo, los factores políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo en buscar una solución como un solo bloque. O dialogan o no dialogan, o exigen la salida de Maduro, o se lanzan a la calle, o algo, pero en conjunto y no por separado. Y mucho menos descalificándose entre sí. Sí, el verdadero problema y la tragedia que está detrás de eso, bueno, es primero un marcado personalismo político que es característica de la política venezolana desde 1830 y de la cual lamentablemente no nos hemos podido deslastrar. Eso es por un lado. Por otro lado, la corrupción. La corrupción ha llegado a niveles insospechados, desde los niveles más altos de la sociedad hasta los niveles lamentablemente más bajos, donde realmente no necesariamente todo el que dice tener una voluntad de cambio tiene una voluntad de cambio, porque hay muchos intereses y muchos intereses son ocultos. Venezuela se ha convertido en un campo de batalla de distintos grupos y ámbitos de corrupción, y eso lamentablemente se le agrega también la presencia tan poco deseable como el ELN y figuras del terrorismo islámico, del Hamas, que de alguna manera se sospecha que han estado creando grietas a distintos niveles en la sociedad, por lo cual hay que hacer un esfuerzo extremadamente grande para que Venezuela sea capaz de seleccionar a unos nuevos líderes políticos más jóvenes que se deslastren de esa senectud que hay en los partidos políticos actuales y que no logra el avance que se desea lograr, no solo en el discurso de las propuestas políticas, porque esas están, sino en las propuestas económicas, que realmente son las que más le afectan a la población hoy por hoy. Daniel, yo quiero aterrizar un poco esto, no quiero mencionar a nadie, no quiero hablar de nadie en particular. Yo creo que en Venezuela a lo largo de todos estos años muchos han trabajado muy duro, muchos han dejado la piel en la calle en diferentes momentos, en distintas circunstancias. Pero es que es hasta difícil calificarlo porque uno no logra comprender qué es lo que está pasando. Ha quedado demostrado igual a lo largo de todos estos años que cuando la oposición ha tenido un éxito es porque han hecho una convocatoria unificada, es porque han sido capaces de ponerse de acuerdo en maneras de actuar o en rutas a seguir. ¿Por qué hemos llegado a este pico de esa imposibilidad? Bueno, yo creo que en gran medida también tiene que ver con que en Venezuela desapareció por completo la noción de la justicia. Entonces, muchas veces el ciudadano común quiere hacer justicia por sus propias manos, no solo desde el punto de vista de a los delincuentes, y lo hemos visto, sino a los políticos, los criminaliza, tiende a olvidar muy rápido todo el esfuerzo que se pudo haber hecho antaño y de alguna manera está tan necesitado de un logro inmediato y de una sed de justicia que desafortunadamente esa criminalización de la política también frena en muchos casos a políticos porque saben que cualquier cosa que digan se va a enfrentar con una inmensa cantidad de críticas, pero con muy pocas propuestas para unir a todas las,
visiones de esa oposición en una única dirección. Es una lástima, porque si juzgáramos un poco menos y tratáramos de unificarnos un poco más alrededor de estos discursos de ética pragmática, muy probablemente lograríamos los resultados que usted muy bien menciona, que son resultados que se obtienen de la unidad pragmática y no de la unidad necesariamente filosófica. Pues ojalá se volvieran más pragmáticos y encontraran el camino para hacerlo, porque creo que es lo que les está exigiendo en este momento el pueblo venezolano. Daniel, gracias por acompañarnos como siempre. Buena tarde para ti. Un gusto haberles acompañado. Feliz tarde para todos ustedes. Igualmente. Y mientras esto ocurre en el campo político y mientras esto ocurre con los factores de la oposición, este viernes los jubilados y los pensionados venezolanos abarrotaron las entidades bancarias, esta vez para cobrar 1.800 bolívares soberanos, equivalente a unos $7, que es el monto contemplado por concepto de aguinaldos navideños. Este beneficio, que en años anteriores servía para aplicar por un crédito de un vehículo, hoy a duras penas alcanza para la comida de un día. Oliver Fernández tiene el reporte. Los adultos mayores aseguran que son 1.800 bolívares soberanos que se convirtieron en sal y agua y a su vez en una humillación. Estas son las colas de la humillación. ¿Por qué? Porque esto es vida. Entonces tengo razón en decir que estas son las colas de la humillación. La tengo que cobrar y de qué vivo es ganada. Esa me la gané yo 25 años en un hospital. Entonces esa me la gané yo, esa no me la está regalando, ningún gobierno me la ha regalado. Esto no es vida. Yo la semana pasada, para poder agarrar tres pollos, 5:20 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto es una humillación que nos están haciendo a nosotros. No sienten respeto por nosotros. Estamos cansados de esto. El total de los aguinaldos llegará a 3.600 bolívares soberanos cancelados en 2 meses. Esto equivale a $14, dinero que según el presidente Maduro no solo alcanzará para los alimentos, sino también para ahorrarlos en petros y en oro. Lo cierto es que la gente está cobrando en soberano sus aguinaldos. Inviértalo, cree en la palabra que, mire, se va a sorprender, no puedo decir más todavía, no puedo adelantar más nada, pero míreme a los ojos, se van a sorprender de los grandes beneficios y sé por qué se los digo. Inviertan en oro, inviertan en petro sus ahorros, sus churupitos y le van a rendir. Para los ancianos, estas declaraciones representan una burla. Ese dinero no alcanza para la comida y tampoco para las medicinas. Muchos han visto morir a sus familiares. A los pacientes de esclerosis múltiple del llanito nunca les dieron medicamento y mi hija se fue deteriorando. Mi hija lo que tenía eran 24 años. Se quedó con la tesis en la mano, no pudo sacar su carrera, no pudo vivir, no tuvo vida, ya en vista que no se podía ponerle el bendito Tisabri. Que a ellos no les importa la vida de la gente, no les importa la vida de los seres humanos, a ellos no les importa nada, a ellos lo único que les interesa es su bolsillo. Cada adulto mayor, a pesar de tener historias de vida diferentes, hoy tienen un punto en común: el olvido por parte de las autoridades. Ni la comida, medio cartón. Compraba antes 2 cartones de huevo, ahorita compro medio cartón. 1 kilo de azúcar. Y así, bandeame así. Aguantame el palo y agua. Todo está por las nubes, no puedo comprar un par de zapatos, no me puedo vestir. Los adultos mayores consideran que para que puedan ser tomados en cuenta es necesario que haya un cambio en el sistema de gobierno venezolano. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández por la información. Es una situación dramática, la reportamos y la relatamos a diario, ¿no? Pero cuando se trata de personas de la tercera edad que tendrían que recoger el fruto de lo que sembraron, duele profundamente ver que no les alcanza absolutamente para nada. No digamos los zapatos que esta señora no puede comprar, es que no pueden ni siquiera comprar el sustento diario y mucho menos las medicinas que necesitan para su enfermedad. Esto de alguna manera dibuja un rostro distinto de la violencia que se está viviendo en Venezuela. En Bogotá, en la capital de Colombia, se ha venido desarrollando un foro, Evolución del Crimen Transnacional, organizado en las Américas. El día de ayer, recordemos, tuvimos a los representantes de la organización Inside Crime
que hablaban de la presencia del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela en 2 estados. Le hemos dedicado bastante tiempo a este tema durante, no solamente durante esta semana, sino también durante la anterior. Pero en este foro participa y ha participado una persona que hoy tenemos en nuestro estudio y a quien quiero saludar, que es Roberto Briceño, director del Observatorio Venezolano de la Violencia, y que es un inmenso gusto tenerlo con nosotros. Muy buena tarde, gracias por estar aquí. Saludos, Diana, encantado de estar con ustedes. No, igual para mí tenerlo. Doctor Briceño, hablemos de ese nuevo rostro de la violencia, esos nuevos delitos que necesariamente se están dibujando por toda esta crisis, catástrofe, como mencionaba yo hace unos minutos, esta catástrofe humanitaria por la que está atravesando Venezuela. En Venezuela el delito y la violencia no estuvo asociada a la pobreza ni a la miseria. Tenía otros elementos y otros componentes. Los jóvenes robaban y eran capaces de matar por unos zapatos de marca, por un teléfono celular, por una tablet. Lo que vemos es que ahora los delitos se concentran en la comida. Lo que vemos es que hay aquellos mismos que podían asesinar o que podían matar, ¿no?, por un teléfono celular, por un objeto de lujo, ahora una de estas señoras que logran comprar después de recibir la pensión 2 kilos de arroz, van y la apuñalean, como lo hemos podido registrar en el observatorio. Los jóvenes, los niños casi, que por años habían sido captados por el crimen organizado, ofreciéndoles esos zapatos, teléfonos. Bueno, ahora los captan con comida, les ofrecen un refresco y con eso los van atrayendo hacia la banda. Entonces tenemos un nuevo tipo de delito que nosotros hemos llamado desde las universidades venezolanas los crímenes por hambre, el delito de hambre, por amateur, que no existía en el país. Entonces eso configura algo novedoso, porque son nuevas personas, nuevos actores, algunos de ellos que difícilmente en momentos uno puede decir que son delincuentes profesionales, o no lo son, pero que cometen delitos. Hay un segundo factor que ha marcado mucho todo este nuevo rostro, y es la letalidad de la violencia policial. En Venezuela tenemos la cifra más alta de homicidios, la tasa más alta de homicidios del mundo, de América Latina. O sea, cuando uno calcula esto por tasa por cada 100.000 habitantes, para el año pasado nosotros teníamos en Venezuela 89 por cada 100.000 habitantes. Colombia registró aproximadamente unos 32, Brasil 29, México 21. Es decir, estamos hablando, incluso Salvador y Honduras, que estaban mal a par o incluso por encima de Venezuela, ahora tienen menos. Tuvieron y siguen teniendo menos que Venezuela. Ahora, ese incremento de la violencia en general en el país ha estado marcado mucho por un factor que es las muertes por las acciones extrajudiciales de la policía. Lo que en el lenguaje oficial venezolano se llama resistencia a la autoridad. Realmente pareciera que la única política de seguridad que tiene el Estado venezolano son las llamadas operaciones de liberación del pueblo, OLP, ¿no?, que realmente lo que son grandes redadas policiales que hacen diversos cuerpos con un procedimiento más o menos común, donde llegan a una vivienda, sacan a las mujeres y después al individuo que andan buscando lo matan, lo dan de baja, como dicen los documentos. Eso es ajusticiamiento, ¿no? Es un ajusticiamiento, la fiscal lo llamó una política de exterminio. La fiscal en el exilio, Luis Ortega Díaz, la primera vez recuerdo que la entrevisté, que tuve la oportunidad de entrevistarla aquí en nuestros estudios, habló de esto y recuerdo que hablaba de que ella tenía además documentado 500 algo de casos, que me pareció una cifra abismal, y ya de esto hace un tiempo atrás. Sí, los casos que están en el informe uno de sus últimos informes en la Fiscalía cuando estaba en Venezuela, son 540, 570. Los datos que nosotros tenemos desde las universidades nacionales son de más de 5.000 casos. Para el año 2017 fueron 5.600 casos. En lo que llevamos de este 2018 van más de 5.000 casos para el mes de septiembre, octubre.
Es decir, estamos hablando... Ya va, doctor Briceño, porque es que esto es gravísimo. O sea, hablamos de que en el 2017 fueron 5.000... 600, más de 5.600 personas. Más de 5.600 personas ajusticiadas. Y en lo que va de 2018 hasta el mes de septiembre, ¿son 5.000 más? Sí. En 2 años se han ajusticiado en Venezuela por funcionarios de los cuerpos policiales, 10.000 personas. Así es. Estamos hablando, Idania, de un promedio de 17 personas cada día ajusticiadas por los cuerpos policiales bajo la categoría resistencia a la autoridad. Algunos de ellos podrán decir, y alguien de la población dice, es que son delincuentes, son asesinos. Algunos no lo son, algunos sencillamente están directamente involucrados. En algunos casos se trata de errores, cometen errores y están y lo reconocen después. Uno no ejecuta por error 10.000 personas en 2 años. Y no ha terminado el 2018. Esto es hasta septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir, que vamos a tener una cifra aún mayor. Así es. Así es. Y ese es el nuevo rostro. Esos son parte de los nuevos rostros de la violencia en Venezuela. Lo que es el hambre, lo que es la violencia del Estado, la violencia con la acción extrajudicial y adicionalmente algo de lo que vemos, que es el incremento de las bandas, de las organizaciones que están controlando buena parte de la economía del país, de la economía formal y de la economía informal. Es decir, están controlando buena parte de lo que es el negocio de comercialización de petróleo, de oro, pero también todo lo que es el comercio ilegal, ilícito, de droga que transita de por alimentos, Venezuela, doctor de alimentos, Briceño, de medicinas. Es decir, vamos a estar claros, en Venezuela la gente sale a comprar y no puede comprar porque no encuentra los productos. No hay carne, no hay pollo, no hay harina pan. Pero desde el exterior, usted puede comprar los productos, páguelo en dólares en una cuenta y a su familia le va a llegar la comida que necesita. Así es. Son los grupos que están vinculados y que controlan el mercado negro de alimentos que hay en el país o el mercado negro de medicinas que se ha dado en el país. Ahora, yo quiero volver a lo anterior porque realmente uno puede imaginar, uno sabe de la estructura criminal que se ha instalado en Venezuela, pero yo no puedo dejar de impactarme cuando me dicen que en 2 años son 10.000 los ajusticiados. ¿Cómo se llama un Estado que permite que esto ocurra? ¿Cómo se llama un Estado que ampara de alguna manera que sus cuerpos policiales ejecuten extrajudicialmente a los venezolanos? Bueno, es difícil poder decir algo más que pareciera un Estado criminal, pareciera un Estado que en su desesperación de no saber qué hacer, ¿no?, ni con el delito, ni con el país, ni con la oposición, tiene que buscar reprimir de múltiples maneras a la población para intentar de alguna manera contener lo que es las formas diversas de protesta que hay en la sociedad, de molestia que hay en la sociedad. No hay otra forma, porque además, Idania, uno puede pensar a veces, es que esas cosas pueden ocurrir en cualquier cuerpo policial, pero cuando son estas cifras y estos números, cuando uno ve que realmente lo que hay es una especie de orgullo de esto como política oficial, de orgullo de esto como política de seguridad, ¿no? Y que la única política de seguridad que se tenga sea esto, que además es algo bien muy particular, porque es la negación, lo contrario a lo que por años el presidente Chávez pregonó. Porque el presidente Chávez, al contrario, lo que decía, no se va a usar la policía, no queremos reprimir, no queremos generar una acción policial criminal. Ese era su discurso. Doctor Briceño, cuando usted participa en un foro internacional como en el que está participando en la ciudad de Bogotá, y usted dice lo mismo que ha dicho aquí, y usted dice en 2 años el Estado venezolano ha ejecutado a 10.000 personas, ¿qué dicen? Bueno, les cuesta creerlo. Sí, claro. Les cuesta imaginarse. Lo mínimo. Lo mínimo, porque dicen, no, ¿cómo es posible esto? O sea, ¿de qué manera es posible esto? ¿De qué Estado estamos hablando? Estamos hablando de una república. Estamos hablando de una sociedad en la cual se habla de socialismo. Un gobierno que se dice que es de izquierda.
y que eso es lo que está haciendo, que dice que es de izquierda, porque eso es lo que viene pregonando, ¿no? Un gobierno que supuestamente está en la defensa de los derechos humanos. Bueno, donde tenemos unas sociedades que están mejorando, donde la democracia se está consolidando, donde tenemos una América Latina que ha buscado por años superar esto desde los distintos colores políticos y tendencias políticas, pero ha buscado unirse frente a esto. Bueno, lo que hay es una inmensa sorpresa. Y al final lo que hay, ¿no?, es una visión de que en Venezuela lo que existe no es un Estado democrático que gobierna, sino un Estado que utiliza la fuerza para intentar sostenerse en el gobierno y en el poder en todas las instancias. Esto es una data levantada a nivel de academia, esto es una data en un gran esfuerzo que se levanta desde la academia. Yo quiero preguntarle, ya se nos está terminando el tiempo, pero yo quiero preguntarle a la falta de data oficial, la falta de estadística oficial a todo nivel, en salud, en seguridad, ¿es realmente a propósito? ¿Es por conveniencia? ¿O es que ni siquiera se molestan en levantarla? No, hay un propósito. En el caso de seguridad, en el caso de homicidios, de secuestros, la data fue eliminada a partir del año 2004. Es decir, estamos hablando de ya casi 15 años en los cuales no haya información oficial de Venezuela. Cosa que en cualquier otro país de América Latina, una persona de su casa se mete y entra en el Instituto de Estadística y consigue la información. Eso en Venezuela, desde el año 2004, no existe. Fue retirada completamente. ¿Cuál es el propósito de eso? Para nosotros el propósito que podemos leer allí es intentar construir una historia oficial distinta. Decir, no, en Venezuela no pasa nada, como se dijo. Decir, a las universidades mienten porque están diciendo que hay más homicidios, cuando no es verdad, ¿no? Pero claro, eso se les empieza a desmontar, ¿no?, porque las informaciones cambian. Incluso, bueno, la propia Fiscalía, ¿no?, empieza a sacar los datos incompletos, porque no los recibe completos, pero los que recibe. Entonces, para la Fiscalía en el año pasado, ¿no?, en el 2017, la tasa iba a ser de 71. Nosotros decíamos que era de 89, de 90. Bueno, había una diferencia, pero es que la tasa de 71 era más del doble de la tasa de homicidios de Colombia. Claro. ¿No? Pero bueno, todo ¿de qué estaba allí? No, hay una información que a momentos está... Pero en nuestra opinión, la situación ha ido cambiando en Venezuela y ahora hay un nuevo tipo de censura. Nosotros creemos que hay una forma de censura que se ha venido aplicando por mucho tiempo, ¿sí?, ha sido no dejar salir la información. Claro. Se cierran los canales, se busca contener. Como eso no le fue posible y de alguna manera hay filtraciones y salen, la nueva forma de censura es que no se deja entrar la información. Es decir, no se registran. No se registran los datos, no se registran las víctimas, no se registran los robos. Es decir, no se permite que entre la información, por lo tanto, buscando tergiversar la verdad y tergiversar. Por eso, desde el Observatorio Venezolano de Violencia, que como sabes somos 8 universidades, estamos en un esfuerzo continuo de ofrecerle a la sociedad venezolana, pero incluso a las propias autoridades, incluso a los propios a veces funcionarios del gobierno, que nos preguntan a nosotros porque ellos no tienen la información cuando ellos debieran saber, incluso primero que el resto de la sociedad. Claro. Doctor Briceño, gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí con nosotros. Realmente me quedo muy impresionada, muy impactada. Me parece que esa cifra de que entre el 2017 y hasta septiembre del 2018 se haya ejecutado extraoficialmente a 10.000 personas en Venezuela es algo que de verdad creo que sobrepasó toda mi expectativa de lo que podíamos conversar en la tarde de hoy. Gracias por acompañarnos y gracias por compartir con nosotros la información. Encantado, Vidania. Encantado de estar contigo y con tu audiencia. Rápidamente vamos a una pausa en la tarde. Al regreso los invito a que se unan siempre a nuestro canal de YouTube. Allí podrán encontrar todo nuestro contenido, como la entrevista que acabamos de hacer. Y al regreso vamos a hablar de un tema particular, que son los Valientes 2018. Vamos a tener a Soraya Yanine y a Felipe Aria de nuestra cadena aliada RCN Televisión con nosotros en estudio. Ya volvemos. Continuamos con La Tarde.
RCN Televisión, nuestra cadena aliada, ha abierto la tercera votación para escoger a ese grupo de personas que serán designadas como los valientes de este año 2018. Un evento que desde hace 3 años atrás no busca otra cosa que rendir homenaje a esas personas que pueden inspirar, que nos muestran que siempre hay una manera de seguir adelante por adversa que pueda ser la circunstancia. Estos son los personajes que participan este año. Hoy con tus alas ya emprendiste el vuelo. Historias de ejemplo. Manuelita Serna, sin brazos, es la mejor estudiante de su clase y entrena patinaje. Hoy con tus alas ya venciste el miedo. Superación. Harold Cuesta pasó de ser un temible pandillero a convertirse en un músico que le canta la paz. Karina Chalá regresó a los escenarios tras la profunda depresión por la pérdida de su hijo. Historias de milagros. Tatiana Cueto fue mamá gracias a la bendición del Papa Francisco. Jonathan Martínez sobrevivió a un tiroteo cuando grababa una película en Quibdó y ahora con arte aleja a los niños de la violencia. Es que todo se vale si lo haces con amor. Perdón. Emilia Lucía Ospina fue a la cárcel a abrazar al hombre que mató a su hijo, un promisorio abogado bumangués. Historias de servicio. Las hermanas boyacenses María y Alba lograron ser empresarias de la belleza y llevan sus conocimientos a apartadas regiones del país. Lorenza Pérez tiene un comedor comunitario para niños en una zona deprimida de Cartagena. Hoy con tus alas ya emprendiste el vuelo. Historias de fe. El policía Raúl Carreño con oración le sube la moral a sus compañeros en difíciles zonas de combate contra grupos armados ilegales. Gestos de amor como Luisa Tovar y Sergio, su hermano, quien le donó un riñón cuando se encontraba en serios problemas de salud. Historias de dolor y solidaridad. El arquero de fútbol Luis Delgado se convirtió en un abanderado de la lucha contra el cáncer de seno luego de perder a su esposa. Historias que llevan a la reflexión como el pequeño peruano Ángel Gabriel, sin piernas ni brazos y en situación de pobreza, pero que agradece a Dios por todo lo recibido. Valientes que luchan y dan todo por sus hijos, como Jimena Figueredo con 3 niños con discapacidad. María Lucía Clavijo, quien cuida a Iván, que quedó inmóvil tras un accidente de tránsito. O el profe Montoya, que sueña con volver a abrazar a su hijo. Rocío Saiz entrega al prójimo, dedica todo su tiempo para hacer felices a niños con cáncer. En Teresa, Cristian Segarra, periodista ecuatoriano que tuvo que dar la noticia del asesinato a manos de alias Guacho, de su padre, el conductor del equipo periodístico del diario El Comercio y 2 de sus compañeros. Valientes tenaces, el deportista paralímpico Nelson Cardona sin una pierna alcanzó la cima del Everest y ahora corre en bicicleta de montaña. El auxiliar de policía César Jiménez encontró a su padre tras 18 años de búsqueda. Y valientes ejemplo de trabajo y eficiencia. Sombra, la perrita líder en incautación de narcóticos en el país. Quiero saludar en esta parte del programa a Soraya Yanine, gerente de proyectos especiales de RCN Televisión. Pero primero de esta casa. Casa que me hace mucha falta, además. Estoy feliz de estar hoy acá sentada. Y a Felipe Arias, creador y realizador de este proyecto. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Gracias por la invitación, Dania. Soraya, comienzo contigo. ¿Por qué es el tercer año de este proyecto Valientes? ¿Por qué insistir en estas historias? ¿Por qué el empeño y el esfuerzo que le ponen cada año? Y Dania, pues en un mundo donde solo se conocen las malas noticias, creo que estas historias son un bálsamo para mostrar que hay gente maravillosa, gente que está luchando, gente que tiene fortaleza para salir adelante a pesar de grandes tragedias. Entonces, por eso RCN insiste en hacer esta versión de Valientes para reconocer el esfuerzo de estas personas que además nos inspiran a todos. De que en la vida, a pesar de las cosas malas, siempre hay una salida. Felipe, ¿cómo se escogen las historias? ¿Cuánto tiempo te lleva el año hacerlas todas? ¿Cómo las encuentras? ¿Las propone alguien? ¿Cómo vamos sobre esto? Pues las historias generalmente salen, Idania, del orden informativo, de la continuidad que llamamos nosotros acá en el noticiero. Es un país muy dinámico a nivel de noticias, entonces siempre hay o un terremoto, un atentado, una tragedia. Son hechos lamentables, pero cuando yo estoy presentando el noticiero y empezamos a ver y la directora Claudia Burizati me dice, mira esta historia,
vino el Papa y nos visitó y fue a la casa de esta señora. Esa señora tiene algo de valentía, revisa esa historia. Los compañeros mismos de la redacción dicen, mire, conocí a esta persona. Entonces salen por diferentes fuentes. La gente escribe también y nos dice, conozco a un soldado que está haciendo esto. Entonces, claro, como el país es tan dinámico a nivel informativo, alcanzamos a ver que en los hechos noticiosos, si uno les da continuidad y trascendencia, hay un personaje que está haciendo cosas grandes y que convierte esa tragedia o esa situación difícil en una oportunidad y empieza a ayudar y a servir y sobre todo, como decía Soraya, a inspirarnos a todos. Claro. Ahora, Soraya, ustedes recopilan estas historias, las construyen. Muy bien, ¿qué viene ahora? Se presentan y la gente escoge qué, cuántos, cómo. Sí, pues durante 12 meses Felipe hizo el seguimiento de estas 20 historias durante el año 2018 y el próximo 5 de diciembre en las instalaciones del canal RCN le rendimos un homenaje a estos 20 valientes. Las historias de los valientes van a votación del público. O sea, pueden entrar a valientesrcn.com y votar por la historia favorita. El 5 de diciembre los premiamos, les rendimos un gran homenaje. Los 3 finalistas de la votación del público van a un jurado externo conformado por directores de medios y ellos eligen entre el primero, el segundo y el tercer puesto. De este grupo de los 20. O sea que como el 80% es por votaciones de internet por votación, y un el 20% más o menos sería de todo el grueso del premio, digamos, sería por los jurados que ya dicen, están estos 5 que fueron los más votados en internet y yo prefiero que sea este, para mí este es el valiente, y ahí se establecen los 3 primeros lugares. Ok. Tenemos la página en pantalla. Felipe, ¿cómo se vota? ¿Hasta cuándo tiene la gente oportunidad de votar? Invitemos a participar. Estamos desde el 14 de noviembre con la página disponible. La gente simplemente ingresa a www.valientesrcn.com. Ahí están las 20 historias. Si ven, hay una casilla que dice visualizar, entonces le dan clic, visualizan la historia. Son unas versiones de 2 minutos para que uno pueda visualizarlas rápidamente, prácticamente todas. Claro, en media hora, un poco más, ve todas las historias y allá dice, a mí me gusta esta, y puede votar cada minuto en el mismo o en diferente dispositivo. O sea, si yo tengo el teléfono celular... O sea, pueden votar más de una vez. Pueden votar más de una vez y todo el día. Hasta el momento llevamos ya como 10.000, ya pasamos los 10.000 votos. Sí. Vamos bien porque ya van 3 días de votaciones, pero siempre le gusta mucho a la gente ver estas historias bonitas. ¿Y hasta cuándo, Felipe lo dijo, hasta cuándo tienen la oportunidad de votar? Hasta el 4 de diciembre. Hasta el 4 de diciembre usted tiene la oportunidad de votar. Y Dani, también es muy importante, perdóname, te interrumpo, que hay 2 valientes internacionales. Tenemos de Perú, el Ángel Gabriel, un niño que viene de Perú, y también tenemos de Ecuador, Cristian Segarra, que es el hijo del conductor del diario El Comercio, que murió en la frontera por las disidencias de las FARC. En los últimos años hemos tenido valientes internacionales. Digamos, el año anterior fue de México, del terremoto de México. Leo, un niño que fue el único sobreviviente de la escuela Enrique Repsamen. Y pues ahí yo creo que se abre valientes a las fronteras, porque si hay involucrados colombianos allí, como en el niño de Perú, que los colombianos le hicieron las prótesis, se las llevaron, fui yo con ellos a Cusco, entonces ahí ya digamos que toma ese tinte, lógicamente que Valientes nació en Colombia, pero ya traspasó todas las fronteras. Claro, claro. No, y ahí va NTN. También en el... Vamos con NTN a los valientes 2019, pero les contamos después. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Ya lo saben, voten en Valientes. Puede votar tantas veces quiera por distintas historias en sus distintos dispositivos. Exactamente. Perfecto, me lo aprendí. Y ahora... gracias de nuevo por estar aquí. Sé que están ocupados del otro lado, así que lo voy reservado para valientes. Sí. Reservado para valientes. Gracias por estar ambos y nosotros nos quedamos con un reconocimiento periodístico para NTN 24. Andrea Bernal, directora del programa Suma la Noticia, ha recibido ayer el premio Simón Bolívar, máximo galardón, otorgado en Colombia a los profesionales del periodismo. En la categoría Mejor Entrevista en Televisión, efectuada al presidente de Ecuador, Lenín Moreno.
Y esa entrevista la transmitimos en vivo, en directo. Estábamos aquí en la tarde cuando Andrea la estaba haciendo y nos fuimos en directo con la entrevista. También Ingrid Tobar, corresponsal de RCN, fue galardonada por haber realizado una entrevista al líder de las disidencias de la FARC, alias El Guacho. La ganadora de entrevista en televisión es Andrea Bernal, de NTN24. Un nuevo galardón para NTN24. Andrea Bernal, directora de programas unitarios y presentadora del programa de opinión y debate Suma la Noticia, se hizo acreedora del máximo premio otorgado a los profesionales de la comunicación en Colombia, en la categoría Entrevista de Televisión. Obtuvo el reconocimiento Premio Simón Bolívar por su diálogo con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, luego de conocerse el asesinato del grupo periodístico del diario El Comercio, secuestrado por alias Guacho. Muy emocionada, sobre todo sabes que la palabra es agradecida por el reconocimiento que se nos hace a los periodistas de poder hacer nuestro trabajo con libertad, con independencia, preguntando. Durante dicha entrevista, el mandatario ecuatoriano ordenó que en su país no se desarrollaran más los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno colombiano. Pero he solicitado a la canciller del Ecuador que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas. O sea, en este momento el Ecuador no va a servir como garante para ese proceso de paz. Si es que siguen con actividades de este tipo, no. Pero se habían retomado, ¿se acuerda? Bueno, precisamente por eso he dado la disposición de que ya no más. Para otorgar el premio, los jurados tuvieron en cuenta los siguientes criterios: originalidad del enfoque, innovación en el uso de lenguajes y medios, impacto en la opinión pública, rigor investigativo y ética en el manejo de la información. Nuestra cadena aliada RCN Televisión también obtuvo el importante premio en la categoría Noticia por Guacho, objetivo de alto valor. El testimonio de Walter Patricio Arizala, jefe del Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC. Estos son nuestros compañeros premiados el día de ayer y queríamos compartir con ustedes la satisfacción, el beneplácito, por supuesto, por nuestra Andrea Bernal, con quien trabajamos día a día en esta casa en NTN Televisión. Con esto hacemos una pausa rápidamente. Venimos con más. Aún nos queda. Hablamos de cine y de algunos de los estrenos del fin de semana. Ya venimos. El final de la tarde. Gracias por habernos acompañado una vez más. Gracias por estar con nosotros. El próximo lunes les espero para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Nuestras entrevistas usted las puede ver en nuestra página web ntn24.com o nuestro canal de YouTube, el cual está también en pantalla. Tengan todos el mejor fin de semana posible. Gracias por acompañarnos.